Hola nuevamente. En el video anterior hicimos un ejemplo como este que estamos viendo en pantalla. Estábamos trabajando en este ejemplo en el cual pusimos a funcionar o a encender una luz LED con una batería haciendo uso de un protoboard. En este ejemplo de ahora lo que vamos a hacer es añadirle un pulsador de forma que podamos encender esa luz LED únicamente cuando pulsemos en el botón, cuando usemos el pulsador. Entonces vamos a modificar este ejemplo sobre el cual trabajamos anteriormente de forma que agreguemos un pulsador. Para esto lo primero que voy a hacer es añadir un pulsador a nuestro protoboard y vamos a explicar rápidamente cómo es el funcionamiento de estos pulsadores. Voy a iniciar por eliminar esta línea de acá. Si le doy en iniciar simulación, ya vemos que el LED no se enciende porque está conectado el polo negativo, pero el positivo no está conectado a nada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Básicamente vamos a alimentar de corriente al pulsador y a sacar la corriente por el otro lado del pulsador para enviarla al LED. Explicamos brevemente cómo funciona un pulsador. El pulsador va a tener una entrada y una salida. Esto significa que la corriente que entre por una de estas patas, por ejemplo, la corriente que entre por esta pata, va a salir por esta cuando presionemos el botón. O bien, cuando presionamos el botón, la corriente que entra por esta pata va a salir por esta otra de acá, por este conector. Entonces, ese es el funcionamiento. Indicar que no existe una entrada y una salida como tal, sino que yo puedo usar esta como entrada y esta como salida, esta como entrada y esta como salida, o esta como entrada y esta como salida. Eso no hay una función específica para cada una. Lo que sí es importante entender es que si la corriente entra por acá, sale por acá. Si entra por esta otra, sale por esta otra. Y lo mismo aplica para las otras de arriba. Si entra por este pin, al pulsar va a salir por acá, por este otro. Entonces vamos a poner el pulsador y entendiendo cómo funciona este pulsador, pues entonces podemos ponerle una corriente positiva a un terminal de estos y sacar esa corriente hacia la resistencia que está conectada al LED. Entonces, por ejemplo, podemos coger el positivo y conectarlo con este terminal. Importante, si no logran hacer estas líneas, revisen que la simulación está detenida, porque si la simulación está funcionando, no me permite dibujar ni mover nada. Y a veces cometemos ese error y es difícil de saber o de detectar que lo que pasa es que estamos corriendo la simulación. Entonces, para hacer modificaciones, vamos a detener la simulación. Y ahora sí, el positivo lo conectamos acá y el negativo, que es este de acá, lo podemos conectar al pin 7. Entonces, la corriente eléctrica va a entrar por este pin. Cuando yo presione el pulsador, va a salir por este otro. Voy a iniciar la simulación y cuando presione el pulsador, como pueden observar, el LED se enciende. Este pulsador no es más que un interruptor similar a los interruptores de pared que utilizamos para encender y apagar las luces de nuestra casa. Acá mismo podemos detener esta simulación y añadirle algún tipo de complejidad adicional. Por ejemplo, añadir dos interruptores y que obligatoriamente los dos interruptores tengan que presionarse para que el circuito alimente el LED. Pues para esto es básicamente hacer lo mismo. Vamos a eliminar esto, vamos a poner un segundo pulsador y ahora sí, alimento la corriente al primer pulsador. La salida del primer pulsador lo conecto a la entrada del segundo pulsador y ahora debería presionar los dos para que el LED funcione. En este caso no tengo cómo hacer clic en ambos al mismo tiempo, por lo que no puedo hacer la simulación acá.
pero este sería el funcionamiento para obligar a que haya que apretar dos botones de forma simultánea para que el LED funcione. Pues para hacer aquí la prueba yo podría detener la simulación y hacer un puente entre estos dos que simule que este botón está apretado, presionado, y cuando presiono el LED se enciende. Esto está simulando que estoy presionando este botón, ¿verdad? Entonces, así, si lo hiciéramos físicamente, sería como podríamos obligar a que los dos botones tengan que estar presionados para que se encienda el LED. Esto se conoce como pulsadores en serie. Están conectados en serie, o sea, uno después del otro. Entonces, en este caso, es necesario presionar los dos y con uno solo que esté presionado, la luz no se encendería. Otro posible ejemplo que podríamos hacer es no conectarlos en serie, sino conectarlos de forma paralela. ¿Qué significa de forma paralela? Bueno, es tener dos pulsadores que cuando presione uno o el otro, no los dos al mismo tiempo, sino con solamente uno, me encienda la luz LED. Entonces aquí la conexión sería diferente. ¿Cómo sería esta conexión? Okay, vamos a eliminar este puente de acá. Vamos a eliminar todas las conexiones. En este caso, lo que yo podría hacer es alimentar el pulsador 1 y alimentar el pulsador 2 de forma independiente. Y las salidas, la salida del pulsador 1 lo pongo a la resistencia, conectado a la resistencia, y la salida del pulsador 2 también a la resistencia. De este caso están conectados en paralelo, lo que significa que si yo inicio la simulación, presiono el primer pulsador, se enciende la luz, y si presiono el segundo pulsador, también se enciende la luz. Si analizamos el circuito, lo que está sucediendo es que la electricidad tiene dos posibles caminos para llegar al LED. Un posible camino es a través del primer pulsador y un segundo camino sería a través del segundo pulsador. Y con esto tenemos el ejemplo de encender una luz LED con dos pulsadores, en este caso funcionando de forma paralela. Les agradezco por haber observado este video. Espero que les haya sido de utilidad y seguimos escuchándonos en próximos ejemplos.